Buenas tardes, buenos mediodías. Bueno, hoy es un día muy especial, no solo para Alchemy, sino para mí. Porque estoy con un gran amigo, con alguien a quien yo quiero mucho, mucho, mucho y conozco hace muchos años. De hecho, nos conocimos, no sé, hace cerca de 10 años, teníamos varias canas menos, varias Wow. arrugas menos, Principalmente yo, y por lo menos no eras papá, ¿no? es verdad, es ¿Cómo verdad. estás, Dieguito? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, querido, todo muy bien. Gracias por la invitación, por estar acá. Para mí también una alegría gigante. Así que, bueno, con muchas ganas de hablar con vos, de hablar de todos estos temas y ver un poco las preguntas que fueron enviando los participantes, que, bueno, suena espectacular, todos muy en tema, muy interesados, así que vamos por ahí. Totalmente. Bueno, a ver, pongámonos en situación, ¿no? Estamos en dos de los temas más en boga de los últimos tiempos. El primero, estamos en todo, levantás una piedra y alguien te habla de inteligencia artificial. Vamos un poco a intentar llevar algunos conceptos y por eso le invitamos a Diego, que es un experto en la materia, ahora nos va a contar un poquito más eh, cómo fue aprendiendo y qué está hoy. Y después, recursos humanos, ¿no? ¿Cómo llevamos esta inteligencia artificial, esta tecnología, estas nuevas inventos o nuevos descubrimientos hacia el área tan relevante en el mundo profesional, ¿no? En el Sí. reclutar, en el entrenar, en el encontrar, en el mantener. ¿Cómo hacemos para llevar todos estos dos mundos para construir lo mejor de las dos situaciones? Bueno, Dieguito, contanos quién sos. Dale, bueno, yo entré a este mundo. A mí me gusta pensar un poco por la ventana porque mi formación, yo vengo de formación financiera, muy cuanti, un poco relacionado, si querés, a lo que termina siendo hoy el mundo de AI, pero no directamente. Y hace, bueno, varios años, trabajando un poco en estas tecnologías y viendo cómo venía la tendencia en AI, empecé a profundizar en el tema, después, bueno, me especialicé en Data Science y terminé, bueno, un poco trabajando e investigando en eso. Actualmente hemos creado con unos colegas el centro de AI, el AUTN, y estamos, bueno, con una serie de proyectos de investigación súper interesantes, ¿no? Enfocados en realidades nuestras y de Sudamérica. Eh, pero bueno, tanto en mi trabajo como en proyectos alternativos, siempre muy vinculado a AI, en distintas Perfecto. aplicaciones, ¿no? Tanto en biotecnología, educación, etcétera. Ahí te voy a ir preguntando un poquito para que nos cuentes y compartamos todo lo que fuiste aprendiendo. Quiero también que me acompañes a comparar, porque me contó un pajarito que hace unos meses estuviste ahí en Alemania, ¿no? Desarrollando un Sí, programa sí. interesante que todavía no lo cuentes, pero quiero que compares qué viste ahí, ¿no? Y al volver, dónde estamos en Latinoamérica como región, en qué estamos bien, en qué estamos un poco lejos, qué podemos aprender y qué podemos aportar. Pero antes usaste dos conceptos solo para ordenar un poco al público, ¿no? AI, ¿no? Que es en inglés, y inteligencia artificial en castellano, y data science. ¿Querés compartirnos un poquito qué quiere decir todo esto que estamos leyendo todo el tiempo? Dale, buenísimo. Bueno, AI, IA, inteligencia artificial, es un concepto súper macro, gigante, que engloba un montón de cosas, hasta muy difícil de definir y mucha gente hasta se opone al concepto de inteligencia artificial. Eh, pero es básicamente todo este conjunto de tecnologías que hoy estamos viendo y que se desarrollan a velocidad de la luz, en la cual se comienza a ver ciertos indicios de lo que parecería ser inteligencia digital, ¿ok? Después es todo un debate si efectivamente es inteligencia o no, como la conocemos nosotros, pero engloba todo lo que seguramente vos y toda la gente que nos está viendo ha escuchado, ¿no? O sea, engloba Data Science, engloba Deep Learning y todas las tecnologías que después podemos ir comentando de qué se trata cada una. Es un paraguas súper amplio, ¿ok? Dentro de lo que es AI o inteligencia artificial, tenemos como submundos, ¿ok? Nos vamos como desagregando en distintos conceptos. Uno es Data Science, ¿ok? Data Science es, si querés, la rama más vinculada a la aplicación clásica de modelos predictivos o modelos descriptivos, o que cuando se habla, por ejemplo, también de analítica de negocios o analítica descriptiva, entra dentro de lo que es Data Science. Data Science es básicamente utilizar datos de manera científica, ¿ok? Por eso es ciencia de datos, y con esos datos de manera científica pueden hacerse un sinnúmero de cosas, desde
tareas descriptivas o analíticas hasta tareas predictivas, ¿ok? ¿Cómo puedo yo adelantarme a lo que está por suceder? ¿Dónde? En el campo que se te ocurra, ¿ok? Recursos humanos es un recontra campo de aplicación súper interesante, pero hay un sinnúmero de campos de aplicación. Y Te voy a lo que frenar es ahí, maravilloso, dale. te voy a frenar ahí porque quiero que después profundicemos en esos dos conceptos, ¿no? Que es el mundo de los datos y el mundo de predecir y analizar qué puede suceder al final del día con una persona, ¿no? En el mundo de los recursos humanos, Bien, con todos bien, estos cambios que estamos viendo en las industrias, en esta digitalización, en estas nuevas maneras de aprender, ¿no? Los famosos bootcamps o cursos acelerados que sí, hoy nuestros compañeros y compañeras de HR se vuelven locos y locas sí, para decir quién es el mejor, quién es la mejor, ¿no? sí, Quiero después que entremos un poquito en ese mundo de cómo usamos los datos a nuestro favor, ¿no? Con modelos, con programas, con herramientas, para justamente entender al final del día a quiénes tenemos que contratar, a quiénes tenemos que capacitar, a quiénes tenemos que promover, por ejemplo, ¿no? Pero quiero que me dale. cuentes tu experiencia en Alemania, ¿estuviste? En Alemania, bueno, hace unos meses hay un programa que es global, se llama Data Science for Social Good, que es básicamente esto, ciencia de datos para el bien común, el bien social. Es un programa en el cual se puede aplicar desde cualquier parte del mundo y bueno, yo tuve la suerte de ser el único argentino, de hecho, que accedió a este programa que se realizó en Alemania durante todo un trimestre el año pasado. Eh, una experiencia increíble, digamos, o sea, más allá de estar con colegas también latinos, estar con colegas de otras regiones del mundo, de África, de Asia, etcétera, entender cómo se piensan los problemas de impacto social y cómo se piensan con estos colegas, pero cómo se piensan desde Alemania, desde Europa, ¿no? Y vos recién preguntabas, bueno, ¿qué se vio ahí? ¿Qué se puede aplicar acá? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las oportunidades? Creo que mi lección principal es tenemos una cantidad de recursos en Latinoamérica espectacular y una calidad de recursos espectacular. Todo lo que nos falta de un lado de infraestructura, etcétera, etcétera, de presupuesto, lo tenemos en talento, lo tenemos en ganas de hacer, en capacidades, ¿no? Entonces, un poco también para la gente que nos está escuchando es anímense a hacer con lo que tenemos hoy. Lo bueno de lo que está pasando en IA, en inteligencia artificial, es que tenemos un montón de herramientas de fácil acceso, muchas open source gratuitas. Anímense, no se va a romper nada y métanse porque tenemos una capacidad, una calidad de recursos espectacular, pero realmente espectacular. Creo que es una oportunidad única para la región, una región que está rezagada en todo el resto de aspectos, pero tenemos lo más importante que son los recursos humanos, ¿no? Volviendo al tema de las personas, que Totalmente. creo que va a ser el gran diferencial en el futuro. Totalmente. Y vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Dijiste como región tenemos los talentos. Bueno, ¿cuáles esas tendencias que te trajiste de Europa a decir la industria está yendo por acá o los científicos de datos están investigando en cuál campo ves que hay mucha tela para cortar? Bueno, me parece que medio a nivel global, las industrias que se están moviendo, pero a velocidad de la luz, son biotecnología por un lado, creo que educación es otra, ¿ok? Y después hay todo un sinnúmero de industrias que van atrás, ¿no? También rápidamente, pero creo que esas son un poco punta de lanza de todo lo que está pasando a una super velocidad, ¿no? Por varias razones, porque no sé si has visto, Jampi, pero todas las semanas salen papers y nuevas novedades que cambian todo lo que se conocía la semana anterior, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora, creo que nunca se ha visto, la velocidad de cambio es insólita, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Me encantaría profundizar sobre biotecnología, pero en ánimos de respetar el tiempo, no puedo no preguntarte por educación. ¿Qué se viene en educación? ¿Qué están viendo los mercados desarrollados? ¿Qué podemos aprovechar como región para desarrollar? Bueno, en educación creo que se está desafiando el modelo educativo conceptualmente, o sea, la forma en la cual se va a un aula, se aprende y se estudia académicamente, todo eso está bajo desafío, ¿no? Y lo que permite, ¿no?, este tipo de tecnologías, ahora si querés nos metemos en cuál puntualmente para mí es la que hoy está causando mayor disrupción acá, que es la inteligencia artificial generativa, pero en general este tipo de tecnologías lo que están permitiendo es el acceso desde tu casa a contenido de altísima calidad, a contenido personalizado, donde ya
casi que no está haciendo falta. Y en un aula sí hace falta que tengas conexión a internet, que es otro tema en Otro muchas tema regiones que del podemos mundo. discutir de la región, lo atrasados que estamos, ¿no? Con los Totalmente, índices de conectividad absurdos totalmente. para Ahí estos años. donde empezamos a ver los componentes que crujen en la región y están resueltos en otras partes del mundo, ¿no? Pero digamos, el hecho que tengas la posibilidad, si tenés conexión, a acceder a contenido académico de primerísimo nivel, eso por primera vez está pasando y por primera vez están surgiendo lo que se denominan tutores o entidades digitales que pueden ayudarte en tu camino de aprendizaje, ¿no? Eso no existía hace unos años, o sea, era imposible. Vos tenías el contenido de e-learning o contenido suelto, genérico para todo el mundo, y bueno, vos tenías que alinearte a ese contenido, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado. Nos vamos encauzando un poquito en lo que nos trajo hoy, ¿no? Que es el mundo de recursos humanos con inteligencia artificial, pero lo quiero construir con este concepto, sí, con esta temática que trajiste a la mesa, ¿no? El modelo educativo está claramente cambiando, ¿no? Hoy el acceso, antes, me acuerdo de mi profesor de historia que aprender de memoria, ¿no? Yo quiero que sepas lo que pasó en 1814, y tal o cual cosa, este hecho histórico, bla, 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 ¿no? Hoy quizás eso no hace tanto sentido, es mucho más para cultura general, que siempre es bueno saberlo y siempre es bueno conocer nuestra historia, no estoy para nada diciendo que no es importante eso, pero creo que sí hay que rever el modelo de evaluar ese tipo de conocimiento, no es mucho más cómo interpretamos los datos, porque hoy los datos están en tiempo real. Entonces quiero llevarlo a, esto es muy difícil para la persona de recursos humanos, ¿no? Porque va a empezar a convivir durante muchos años, y me animaría a decir décadas, las personas que se siguen formando de una manera más tradicional, ¿no? Quizás como nosotros que fuimos a la universidad, pero con otras personas que accedieron a otro tipo de contenidos, quizás mucho más granular, y después a la hora de contratar o de entrevistar o de darle una oportunidad laboral, se empiezan a mezclar estos perfiles que es muy difícil entender. Según tu interpretación, ¿cómo viene Totalmente. esta tecnología a ayudarnos, ¿no? A decir, bueno, ¿a quién tengo que contratar? ¿A quién tengo que conocer? Bueno, ahí es un recontra tema ese. O sea, ahí siempre depende un poco de lo que esté buscando la compañía, de lo que esté buscando el departamento de HR, ¿no? Y poder lidiar con esta ambivalencia, tener perfiles formados de una manera y otros perfiles formados de otra. Creo que el desafío para un departamento de HR es cómo me doy cuenta, ¿no? Cuáles son las capacidades de cada uno y después, bueno, estará en el departamento o en la compañía elegir con cuál ir. Y creo que estamos en una fase de talent acquisition, si querés, o de adquisición de talento, donde se vuelve mucho más importante la parte soft, la parte de cualidades humanas, que la parte formal, la parte dura, la parte, ¿no? Donde vos traías recién, bueno, cómo se puede evaluar un perfil así, hasta qué punto también hace sentido una prueba técnica en muchos aspectos, ¿no? Donde yo me puedo dar vuelta y promptear a ChatGPT y resolver la prueba técnica. ¿Es eso lo que está buscando la compañía o está buscando otro tipo de recurso? Entonces, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, cualidades de estilo de pensamiento crítico de una persona? ¿No? Bueno, todo Totalmente. eso hay que cambiar todo, o sea, la forma de analizar un recurso, la forma de hacer las pruebas, la forma de acercarse a perfiles, hay que repensar todo un poco. Lo bueno de todo esto es, aunque las tecnologías nos plantean un cambio gigante, es que las mismas tecnologías también nos pueden ayudar a acompañar ese cambio, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de formas de poder comenzar a evaluar a recursos desde otro lugar, no tanto desde lo duro, con checklist y tablas, sino desde, bueno, cómo esta persona, de nuevo, le planteó un problema y lo puede resolver, no me interesa tanto cómo escribió el código o cómo, ¿no? Sino cómo en una sesión, por ejemplo, de una entrevista, me puede contar cómo lo pensó, cómo lo resolvería, ese tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente. Y Yo bueno, ahí de nuevo, te sumo, ¿no? Creo que es un gran, enorme desafío, ¿no? Para perfiles quizás muy técnicos, es verdad, ¿no? Quizás es mucho más la interpretación de la información que va a acceder. Después, yo creo que también tiene que existir algún tipo de validación técnica cuando tenés una heterogeneidad de formación de talento tan diversa, ¿no? Porque
si vos al final del día, yo creo que también va a ver a dónde evoluciona la industria, ¿no? Pero llevemos, a mí siempre me gusta hacer los ejemplos extremos, ¿no? De recibís a un graduado de Harvard y recibís a un autodidacta de YouTube. ¿Cómo hace el de recursos humanos para saber si esa persona hace fit o no con la búsqueda, sin entrar en un sesgo de, porque fue acá, automáticamente lo contrato, ¿no? Entonces creo que ahí sí algún tipo de validación que puede ser de pensamiento crítico, que puede ser de resolución de problemas, que puede ser lógica, creo que es muy importante para entender efectivamente cómo piensa esa persona y no contratarla por la credencial que trae, ¿no? No, 100%, y ahí lo que te planteo es más una evaluación 360 Eso. y no tanto como tal vez anteriormente era, bueno, por ahí vos quedabas adentro o afuera de una búsqueda, de un proceso de búsqueda, por una prueba netamente técnica y un feel de, no sé, de un desafío online, donde eso es Totalmente. fácilmente resoluble con cualquiera de estas herramientas que estamos mencionando, ¿no? Quiero Entonces, desde llevarte ese lugar, a una de las preguntas, porque nos hicieron muchas preguntas previo al evento, ¿no? De qué herramientas usar, de qué es la tecnología, y muchas muy importantes de cómo evitar errores a la hora de implementar justamente nuevas soluciones que utilicen, sobre todo el procesamiento de datos, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puedes explicar ahí técnicamente, me encantaría hacerlo yo, pero no tengo los conocimientos de cómo funciona un modelo, ¿no? Es decir, que tiene una tabla al final del día de datos, que va a aprender sobre esa tabla. ¿Querés contarnos un poco la lógica y después sobre todo la importancia de que esos datos efectivamente no sean nuestro mayor enemigo, ¿no? Es decir, que totalmente, sean representativos. ¿Querés contarnos un poquito esa lógica? totalmente. Bueno, a grandes rasgos, digamos, cualquier modelo de lo que estamos hablando se trata de, si querés pensarlo como algo que sucede, ¿ok? Es algo que sucede, consume datos y como salida tiene una respuesta, ¿ok? Ese concepto de input, procesamiento y output o salida aplica a cualquiera de estas tecnologías que estemos hablando, ¿ok? La diferencia es qué pasa en el medio y cuáles son los inputs, o sea, o las entradas y cuáles son las salidas. En el medio hay un sinnúmero de modelos, hay modelos predictivos, como hablábamos antes, que vos podés alimentar con, por ejemplo, cualidades de distintos recursos humanos y sobre esas cualidades predecir si una persona va a ser más fit o no, o va a tener más fit o no para una búsqueda particular. Eh, y en el medio pueden cambiar esos modelos, puedes enchufar un modelo generativo que va a producir otro tipo de salidas, ¿ok? Pero conceptualmente es eso. Entonces, digamos, por la definición misma, la clave es cuáles son los datos que metes. Digamos, o sea, es muy importante el modelo, lo que sucede en el medio, pero obviamente si ese modelo consume datos que no son buenos, no son diversos, están desbalanceados y una serie de cuestiones, y vos no tratás eh, esa característica, la salida no va a ser buena. ¿Okay? Y eso pasa muchísimo. O sea, en la mayoría de casos pasa eso, donde vos tenés una muestra de datos porque, no sé, tus recursos potenciales son solo de una zona específica o tienen una característica particular y todos son muy similares, bueno, la salida no va a ser buena. Ahí tenés que trabajar en la amplitud, cómo amplías la diversidad de esos datos, cómo traes perfiles más diversos para que tu modelo pueda discriminar mejor. Bueno, este es un buen candidato, este es un mal candidato. Si todo es parecido, tu modelo no va a ser muy bueno, ¿no? Y lo mismo aplica con modelos tipo generativos, si querés, ahora nos metemos a hablar de generación de IA generativa, si querés, pero modelos tipo ChatGPT, que es como uno de los modelos generativos más conocidos hoy en el mundo. Lo mismo, ChatGPT fue entrenado con datos, con muchísimos datos, sí, pero con un set de datos limitado, ¿no? Eso quiere decir que si vos lo vas a desafiar o lo vas a promptear con determinadas preguntas que lo vas a orientar a determinada población o determinado tipo de respuesta y los datos no consideran esa población, bueno, la salida no va a ser buena tampoco. Vos tenés posibilidad de trabajar sobre eso, ¿no? Con modelos generativos, de mejorarlos con la Total. salida que vos estés buscando. No, totalmente, o sea, y hay muchos casos muy interesantes que después el que quiera, pues, sea un poco curioso en Estados Unidos, por ejemplo, de modelos de inteligencia artificial utilizados para prevenir el crimen, que efectivamente terminan siendo discriminatorios por una cuestión de los datos
en los cuales habían sido entrenados, ¿no? Por eso es muy importante lo que dice Diego. Es hasta más importante ver cuál es el dato que le vamos a dar el modelo, porque no tiene manera el robot o el algoritmo o lo que sea de aprender si los datos que entran no son efectivamente representativos, ¿no? Que nos pueden llevar a tomar decisiones, sobre todo cuando estamos trabajando con mucha data, incorrectas. Por el simple hecho de 100%. que enseñamos mal. 100%. Y ha pasado, no, y ahí te sumo, ya me ha pasado, hay casos de empresas que han construido modelos de clasificación o modelos predictivos para recursos humanos, donde las respuestas estaban sesgadas netamente al sexismo de los datos. ¿Ok? Entonces siempre salía un tipo de perfil y siempre salía lo mismo. Bueno, porque cuando fueron a ver cuáles eran los datos de entrenamiento, bueno, eran todos hombres, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lamentablemente, acá hay un tema muy importante que siempre se habla del sesgo de los datos, y nosotros hablamos mucho de eso, ¿no? Que estábamos hablando recién de ese tema. El sesgo de los datos y el sesgo de los modelos no se puede evitar. No se puede evitar, no se puede sortear ese tema. Lo que se puede es mejorarlo. Vos podés trabajar sobre eso para trabajar sobre tu población target, o sea, tu público de interés, pero no lo podés sortear. Entonces, tenés que partir siempre de la base de que tus datos y tu modelo siempre va a estar sesgado. ¿Ok? Y tenés que testear tus datos y tenés que testear tus modelos para entender dónde está ese sesgo, ¿no? Y evaluar si ese sesgo es algo que te impacta en tu selección de recursos humanos o podés convivir con eso y no es un problema, ¿ok? Hay métodos para trabajar sobre eso. Quiero empezar, estamos promediando la charla y de vuelta te quiero agradecer porque sé que estás con una agenda muy compleja No, y está más buenísimo. habiendo sido padre hace tan poquito, pero quiero entrar en algunos mitos, ¿no? Mitos o verdades, digamos, ¿no? El primero que quiero empezar, que quiero plantearte es esta inteligencia artificial, data science, el uso de esta tecnología en recursos humanos. ¿Viene a reemplazar a los equipos de HR o qué estás viendo? Yo creo que no. Y saliendo de echar, creo que no en todo. O sea, creo que es una tecnología que no viene a reemplazar a nadie puntualmente. A mí me gusta mucho el concepto de Microsoft de copilot, ¿no? De copiloto. Creo que ese es un poco el concepto a aplicar acá. Es un asistentes, son facilitadores para algo, eh, que pueden sí cambiar tu forma de hacer tu trabajo hoy, pero no te va a reemplazar. No es algo que va a reemplazar la forma en la cual vos estás haciendo algo hoy, sino que viene a acelerarlo, a escalarlo, ¿no? Y me parece que es algo súper interesante ver cómo adoptar esa tecnología para repensar también la forma en la que hacemos nuestros trabajos, ¿no? Eh, por eso a mí me gusta mucho esta idea de que sea como un amplificador de tu trabajo, ¿ok? Mm. Y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando ya esté usando alguna de estas tecnologías para hacer más rápido su trabajo, para hacerlo de manera más escalable, más eficiente. Creo que se trata un poco de eso. Muy bueno, me encantó tu respuesta, quiero complementar un poquito y después pasar a dos puntitos que uno lo mencionaste recién, que son los miedos, y después de si puede ser una mega recontra compañía para poder usar inteligencia artificial. Pero antes de eso, me gustaría hacer como una pequeña reflexión, ¿no? O sea, que ata un poco lo que veníamos conversando. Está claro que la inteligencia artificial está en todas las industrias y en casi toda nuestra vida, ¿no? Hoy lo llevamos en el celular, en la computadora, bueno, pero principalmente lo que nos atañe hoy está cambiando mucho la manera de que la gente aprende, ¿no? ¿Cómo voy a aprender? Uf, va a cambiar muchísimo. El modelo tradicional de primario, secundario, terciario, universitario o lo que sea está cambiando. No solo la manera de consumir contenido, sino la manera de evaluar, sino una manera de formar, sino una manera de aprender. Ok, yo como HR, ¿cómo voy a hacer para ordenar todo esto? Está claro que con ayuda, ¿no? Con ayuda de tecnología. Es decir, ¿cómo hago de vuelta para comparar casos extremos, pero no casos tan extremos como Harvard o YouTube, pero pueden ser de universidades diferentes o de bootcamps similares, pero sobre todo, y combino alguna tendencia, ¿no? De el trabajo remoto. Quizás si yo antes tenía una compañía en La Rioja, recibía postulantes de La Rioja, pero hoy puedo recibir de Ciudad de México, de Bogotá, de Quito, de Buenos Aires o de donde sea. Entonces se mezcla no solo la heterogeneidad a la hora de aprender, sino cultural, ¿no? Y muchísimas Cultural, otras cosas. Entonces claro. está claro que necesito ayuda de la tecnología. Como decías vos,
midamos pensamiento crítico, alguna manera de cómo aunamos criterios, ¿no? Después vemos cuál es la mejor manera, pero ahí lo quiero atar con lo que acabas de decir, ¿no? Usemos la tecnología a nuestro favor, que no nos viene a reemplazar, sino que nos viene un poco a ordenar todo esto que el mundo educativo está retransformando para nosotros poder dedicarnos a lo que somos buenos, que es interpretando a la gente en las entrevistas, entendiendo cómo machea a la gente en la cultura de nuestra compañía, ¿no? ¿Va un poquito por ahí? ¿Qué pensás? 100%. Creo que la gran diferencia hoy es que cualquier departamento de recursos humanos tiene un muchísimo mayor número de, por ejemplo, de CVs, de potenciales perfiles, hay mayores canales para salir a buscar recursos. Entonces, ¿cómo lidias con todo eso, con esa amplitud, con esa escala? Tecnología, ¿no? Eh, Desde ya que necesitas puntos de datos para conocer a esos perfiles. Hay muchos canales, bueno, desde redes sociales, etcétera, que te facilitan un poco ya el consumo de esa información y otra información creo que surge a partir del proceso de reclutamiento propiamente, ¿no? O proceso de talent, de TA, nuevamente, Talent Acquisition. Ahí creo que lo importante es ver cómo se pueden capturar la mayor cantidad de información posible de potenciales candidatos para una búsqueda particular que esté realizando ahora, pero para futuras también. Y lo que te permite la tecnología ahora es no solamente basarte en el CV, en el currículum, nada más. ¿Okay? Tenés un montón de otros canales, un montón de otros modos de adquirir información y también trabajarlo con tecnología, ¿no? Totalmente. Desde videos, digamos, cualquier formato multimodal hoy es consumible y lo podés Completamente. trabajar con cualquiera de estas tecnologías. Analizable. Y dijiste algo fundamental y que a nuestros colegas de recursos humanos les llega la tarea, pero absoluta, ¿no? O sea, con todo esto que decías de la diversidad de perfiles y la diversidad de maneras de entender quiénes son los mejores, la importancia que parece algo muy sonso, pero la importancia que empieza a tener la descripción de trabajo, ¿no? El job Sí, description. sí, ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vamos a estar alimentando nuestro modelo de datos con lo que le estamos pidiendo desde el job description. Entonces, si el job description no es lo más granular posible, donde acá de vuelta yo creo que lo que abunda no daña, ¿no? Donde describimos las habilidades puntuales que la persona tiene que tener o tiene que demostrar, donde después vamos a ver cómo lo evaluamos, ¿no? Pero si eso no es preciso y no es granular, vamos a perder tiempo. O sea, al final, en resumen, vamos a perder tiempo porque va a aplicar gente que no aplica, o lo peor, vamos a estar entrenando nuestro modelo de una manera equívoca y después va a llevar totalmente. a que no tienen sentido porque nosotros le dimos data incorrecta. No, eso es clave, digamos. O sea, todo lo más preciso que se puede hacer, y eso es la información de input, ¿no? O sea, donde vos puedas marcar de manera más precisa un modelo o una tecnología qué es lo que estás buscando, por supuesto que te va a facilitar muchísimo más el trabajo y vas a tener una salida acorde a lo que estás buscando. Si tu descripción de puesto es súper amplia y tu modelo no va a poder discriminar efectivamente qué es lo que estás buscando, ¿no? Totalmente. Seguimos con los mitos. ¿Tengo que ser una gran compañía para poder usar tecnología a la hora de contratar o de reclutar? ¿Puedo ser una pyme? ¿Hay algún tamaño? ¿Hay alguna barrera de entrada para estos modelos? No, creo que no hay ningún tamaño, ninguna barrera de entrada. Hasta una persona sola lo puede hacer. Después tenés un abanico inmenso, ¿no? De cosas. Yo siempre lo que sugiero es arrancar por lo más básico y trabajar con pruebas de concepto en cada uno de los desafíos que se plantea en un departamento de recursos humanos. Arrancar con una actividad puntual. Si es Talent Acquisition, comenzamos con eso, vamos a trabajar con eso, no en learning, no, trabajemos sobre eso, probemos a ver qué funciona y qué no, y luego nos vamos expandiendo. Eh, Siempre mi recomendación es trabajar sobre soluciones que ya existan, no tiene sentido en una etapa exploratoria, en una etapa inicial, pensar en un departamento de AI no tiene ningún sentido. Para serte sincero, lo mejor es arrancar la curva y con lo más chiquito posible, prueba de concepto, ver qué funciona, qué no, y empezar a construir a partir de ahí en un montón de proveedores, soluciones, hasta gratis, open source, que se pueden explorar y usar. Ya lo contestaste, pero hubieron varias preguntas, varias compañías preguntando esto. Toda mi vida hice reclutamiento tradicional, ¿no? Puse una descripción de trabajo en algún portal, en el diario, en lo que sea. Llamé a la gente, la entrevisté, me fue bien, me fue mal, la contraté, le hice los estudios médicos correspondientes.
¿Tengo que hacer todo de cero? ¿Puedo empezar de a partes? ¿Cómo empiezo, ¿no? Hasta culturalmente, diría, este cambio hacia usar tecnología en un proceso más viejo que el agujero del mate? Sí, 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 sí. No tenés que... A ver, está en cada uno cuál es el approach que quiere tomar. Mi recomendación es siempre arrancar de cero de base con poco. No tenés ni que volver hacia atrás a repensar lo que hacías ni nada por el estilo. Podés comenzar con una búsqueda particular, digamos, o sea, llévalo a la mínima expresión posible y trabajarlo desde ahí. Podés mantener tu proceso tradicional mientras trabajás estas pruebas de concepto. No tenés ni que matar lo anterior ni nada por el estilo. Eh, de hecho, es una buena práctica, una buena recomendación hacerlo de esa manera para poder medir también qué termina siendo más eficiente y qué no. Y no romper un proceso que funciona, ¿no? Eh, así Y que algo importante, ¿no? Si querés convencer a tu jefa o a tu jefe, empezá de a poquito, mostrarle algo que sirva, porque si le vas a cambiar todo el proceso, el no está casi que asegurado. totalmente, exacto. Y si querés cuantificar el impacto, qué mejor que hacerlo de esa forma, ¿no? Mantener tu proceso, ok, esto funciona de esta forma, medido de esta manera, probamos esto y esto fue lo que pasó. Lo hicimos más rápido, lo hicimos más eficiente, trajimos mejores resultados, más candidatos, bueno, y vamos aumentando ese canal en detrimento del otro, ¿no? Yo creo que Así que sí, ya lo dijimos, pero al final del día lo que logran estas herramientas es que el equipo de recursos humanos se dedica a lo que es bueno, ¿no? Que es a conectar con la gente con la que va a trabajar en tu exactamente. equipo. Bueno, exacto. Y ahí está lo que yo creo que está sucediendo y va a suceder más, que es repensar, digamos, los aspectos humanos de las personas, ¿no? Y cómo eso va cobrando importancia de nuevo. Eh, porque, digamos, la parte más transaccional, la parte técnica, la parte digital, lo puede resolver un modelo y lo puede hacer de muy buena manera. Entonces, delegar ciertos aspectos en la tecnología y enfocarnos en lo que empieza a ser mucho más importante ahora para evaluar, que es la persona, ¿ok? Que bueno, Totalmente. nos Y te lleva, ahí eso nos lleva a otra conversación que es cuánto delego y cuánto no delego en la tecnología, ¿no? Total, no, total. Empecemos de a poco, entendamos cuáles son los outputs de la tecnología. Siempre va a haber espacio para seguir delegando, por lo menos esa es mi opinión. Pero siempre sale este tema, siempre lo repetimos. McKinsey, una consultora importantísima, la más importante del mundo, está trabajando bastante sobre este concepto y creo que va de la mano con lo que estamos hablando de pasar el reclutamiento a habilidades, ¿no? Y no tanto a credenciales. Es decir, obliguémonos a medir habilidades. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero sobre todo por lo que venimos hablando. Porque ya en el futuro muy cercano va a ser casi, no voy a decir imposible, pero muy, muy complejo entender si la persona efectivamente es rehén de donde se formó, ¿no? Porque YouTube Sí. es infinito, ¿no? Y las plataformas de e-learning son infinitas. Entonces, midamos a las personas por lo que saben, ¿no? Por las habilidades que efectivamente pueden demostrar. Y para eso, sin Sí, tecnología, es casi imposible. y sí, en un punto sí, pero aparte, la misma tecnología te va llevando a eso, porque la velocidad de cambio de las cosas y la manera de hacer actividades te va llevando a que vos necesites, en muchos casos, personas que tengan la habilidad de reconvertirse. Entonces, que hoy conozca algo en profundidad de un tema particular y no pasa a ser tan importante como que pueda reconvertirse a otra cuestión, porque sabes que la tecnología te está llevando a repensar todo, modelos de negocio, procesos, absolutamente todo, ¿no? Entonces, la misma tecnología que te ayuda a evaluarla es la que te está llevando también a buscar este tipo de análisis de habilidades más que de calificaciones técnicas, tal vez. Y Que también tenés que tenerla, obviamente. pasemos un poco de los mitos a volar, ¿no? Hacia el futuro, que lo mencionaste al principio de esto de modelos predictivos, ¿no? Porque lo quiero atar con una de las preguntas que tenemos aquí, que es cómo la inteligencia artificial se usa para el desarrollo y la formación de empleados, ¿no? Y creo que hay mucho de eso. Primero, a ver si puedo expresarme, ¿no? Lo mencionaste vos, usar la tecnología en alguno de los procesos de selección de personal, de capacitación o de certificación o de lo que sea, y después ir creciendo, pero a medida que se van conectando estas tecnologías, podemos empezar a tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Entender un poco de cómo le fue, no sé, en el diagnóstico inicial, puede estar atado con
el futuro éxito en una de las posiciones, siempre y cuando hayamos definido bien lo que necesitamos para cada una, ¿no? Creo que es un Frankenstein, pero ¿va por ahí? Sí, bueno, hay soluciones muy interesantes de HR, de upskilling puntualmente, en las cuales vos podés encontrar, o la tecnología puede ayudarte a identificar cuáles son habilidades o conocimientos que una persona necesita para llegar a un rol en el futuro, ¿no? Bueno, todo eso cuando tratás con muchos empleados, con muchísimos perfiles, es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces la tecnología te permite también hacer ese tipo de cosas. Y, y sí, sin dudas, creo que uno de los puntos acá interesantes, sin meternos en aspectos muy técnicos, es que uno puede representar, un departamento de recursos humanos puede representar empleados y potenciales perfiles de manera multidimensional, ¿ok? Vos podés tomar un empleado y no solamente definirlo por su rol o su posición, sino por dónde estudió, su conocimiento, sus intereses, la manera en la que se expresa, contenido que haya generado. Bueno, todo ese material representa a la persona, ¿ok? Con lo cual vos tenés una mirada muchísimo más integral, más 360 de un perfil. Cuando vos podés evaluarlo desde ese lugar, es mucho más fácil y más directo entender qué habilidades le falta o cuáles podría desarrollar para que ese perfil se mueva a tu lugar de interés. Completamente. Quiero hacer un mini resumen del bloque que acabamos de pasar para pasar al siguiente, ¿no? Inteligencia artificial, según lo que hablamos con Diego, especialista en la temática, no viene a reemplazar a las personas, viene a complementar, viene a ayudarnos a hacer lo que somos buenos, ¿no? Y ojalá a facilitarnos todo este tipo de tarea administrativa, como puede ser recibir muchos CVs, muchas postulaciones con diferentes formaciones para una misma oportunidad. Segundo punto importante, no es necesario ser una mega compañía, puede ser una empresa, un startup, un emprendimiento de uno para implementar tecnología en nuestros procesos de recursos humanos. Y atado con eso, tercer punto, no es necesario cambiar absolutamente todo de entrada, no empecemos pequeño, probemos con reclutamiento o, sin ir más lejos, con una posición, probando una habilidad, usando tecnología ahí, demostremos que funciona, confiemos en los resultados y a partir de ahí escalemos para el día de mañana conectar todo esto y tomar decisiones mucho más inteligentes desde entender si la persona lo que generó en sus redes sociales o en sus trabajos anteriores, atado con el diagnóstico inicial, podríamos llegar a o a entender o interpretar o a proyectar cómo esa persona haría no solo match con el equipo, sino con las potenciales éxitos en su carrera. ¿Por qué sí inteligencia artificial y por qué no? Bueno, linda pregunta esa, ¿eh? Medio filosófica, pero Vale. ¿por qué sí? Porque creo que facilita un montón facilita la exploración, el descubrimiento, nos permite probar y no romper nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no volcarnos a este campo y ver qué puedo hacer mejor, qué puedo hacer más rápido, qué me puede ayudar de todo esto en mi día a día, ¿no? Eso creo que porque sí. El por qué sí es por qué no probarlo, ¿no? Es un por qué no. Me encantó. Y el por qué no, eh, bueno, hay algunos temas que no llegamos a hablar, pero tema sesgo, algo hablamos, pero hay un sinnúmero de cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Yo no creo que sea un por qué no, pero creo que es una mano que hay que levantar, una bandera que hay que levantar tenemos que mirar todos estos temas, tenemos que ver temas de confidencialidad de datos, temas de seguridad de los modelos, bueno, de lo que se llama explainable AI, de cómo esos resultados son explicables, son transparentes, ¿no? No podemos confiar en una caja negra que nos dice este es el candidato y este no, ¿no? Tenemos que entender qué está pasando ahí adentro. Bueno, todos esos puntos hay que ponerlos arriba de la mesa y hay que trabajarlos, ¿no? Entonces, esos son puntos que a veces no se hablan porque se habla de todo el hype de inteligencia artificial y vamos y hagamos esto y lo otro, pero no podemos dejar de mirar todo esto, ¿no? Totalmente. Hice la pregunta y no sé por qué me puse la piel de gallina y me gustaría también contestarla, ¿no? Voy a empezar por el por qué no.
coincido con lo que decís, ¿no? Hay una parte de seguridad de la información y de entender efectivamente, porque vamos a estar probablemente tercerizando, ¿cierto? Que tengamos un equipo de data muy grande, estar completamente convencidos con nuestro proveedor o con nuestro partner de que va a cuidar los datos y qué va a hacer con esos datos, eso es fundamental, eso es fundamental. Y lo segundo, que también va atado a lo que hablamos antes, es si no estoy tan seguro de lo que estoy buscando, ¿no? Porque si no estoy tan... Donde hay interpretación muy gris, el modelo puede no funcionar, ¿no? Porque al final del día vamos a estar buscando comparar data. Entonces, si no estamos tan seguros de lo que estamos buscando, quizás no es por ahí, ¿no? Esa es mi opinión. Pero ¿por qué sí? ¿No? Y esto quizás para mí es lo más apasionante. Principalmente, para mí, es porque es más justo. Porque si nosotros usamos un modelo de tecnología a la hora de reclutar y también a la hora de entrenar, le vamos a estar dando oportunidades a muchas más personas de participar, ¿no? Yo creo que hoy, hasta mismo los filtros de LinkedIn funcionan mal. Funcionan mal, porque volvemos a lo mismo. O sea, si yo no tuve la suerte de participar de una universidad, ¿no? Quizás quedo afuera de la oportunidad y me maté el coco aprendiendo solo, porque era lo que podía, ¿no? Entre otros filtros, ¿no? De edad, de género, ¿no? Pero para empezar, porque siento que es más justo. Siento que es más justo darle la oportunidad a la persona de demostrar efectivamente lo que aprendió y lo que tiene ganas de aprender, que eso obviamente es posible si el de recursos humanos no tiene que leer 850.000 currículums para cada posición, porque va a leer 5 con atención, va a leer 10 y después va a ir a los logos, porque somos humanos. Totalmente. Lo segundo atado con esto es el tema de los sesgos, ¿no? Nosotros, lamentablemente, y es una de las preguntas, ¿no? Tenemos muchos sesgos inconscientes, hay muchos tipos, ¿no? De si la persona se parece a mí o si es completamente lo opuesto a mí, si estudió en un lugar parecido al que estudié yo, si vivió, si tiene la misma cultura, si le gusta lo mismo. Hay infinidad de sesgos que nos pueden llegar a tomar decisiones al final incorrectas, ¿no? Entonces creo que, porque es justo y porque evita los sesgos y sobre todo, y atado a estos dos puntos, porque es escalable, porque el equipo de recursos humanos se puede dedicar a conocer a la gente y no a estar procesando infinidad de información que una máquina lo puede hacer por ustedes, que obviamente está completamente atado a que yo cargué efectivamente el modelo con data genuina para mi compañía, ¿no? Sí, imagínate, o sea, el tema de la escalabilidad para mí es clave, ¿no? O sea, imagínate poder salir a buscar talento en toda Latinoamérica. Efectivamente hacer eso, no recibir un filtro de currículum y revisar esos. O sea, efectivamente salir a buscar en toda la región, ¿no? Y hacerlo de manera rápida y eficiente. Eso, por supuesto que no. Todas las personas tenemos, más allá del trabajo que hagamos, un límite, una capacidad máxima, ¿no? La IA un poco lo que viene es a desafiar eso y a expandirte, ¿ok? Por supuesto que tenés que tener todos los cuidados y repensar lo que hablábamos recién, pero imagínate poder casi que no tener límites para la actividad que quieras hacer, ¿no? Es algo impensado hace unos años. No, totalmente, totalmente. Y la oportunidad que le da a las personas de no tener que emigrar a grandes capitales, ¿no? Que han aprendido en sus lugares y que pueden demostrar lo que saben. A ver, obviamente tiene sus desafíos el trabajo remoto, pero creo que bien implementado y con las personas correctas es más justo, ¿no? Es más justo. No sé, la verdad que podría estar hablando horas, Diego, te tengo mucho aprecio a nivel personal, pero sobre todo mucha admiración a nivel intelectual, te lo digo cada vez que nos vemos. Quiero que empezar a cerrar un poco este espacio agradeciéndote de vuelta por la dedicación. No, a vos al contrario. ¿A dónde va la TAM? ¿No? ¿A dónde vamos como región? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, creo que deberíamos llevar atrás en la pirámide de Maslow la conversación, decir, que haya conectividad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso no lo podemos tratar nosotros. Con la situación actual, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, creo que tenemos una oportunidad muy única en cuanto a talento, aún con todo lo negativo que tenemos y los golpes que tenemos en la región, seguimos teniendo, somos una cuna de talentos espectaculares. Tenemos una capacidad de resiliencia única, ¿no? Y tenemos que aprovecharla. Un poco consecuencia de los golpes es algo positivo que tenemos.
Y creo que en el futuro, en el presente y en el futuro es algo que va a sumar un montón, ¿no? Esta capacidad de adaptación al cambio, de tener velocidad para absorber hacia dónde ir y cómo movernos en un mundo que va cada vez, que va, de nuevo, vengo diciendo velocidad de la luz porque es realmente una velocidad que es muy difícil de asimilar, ¿no? Nosotros tenemos esa cualidad que está muy en línea con lo que está pasando en el mundo. Hay un punto para mí muy, muy negativo que realmente no sé cómo lo podemos sortear como región, es que todo lo que está pasando a nivel de grandes modelos ChatGPT, pero digamos lo que son los grandes modelos que están causando hoy la revolución, los que se llaman LLMs o Large Language Models, ¿no? O sea, es el GPT que está atrás de ChatGPT, es como el motor que está atrás de todo lo que estamos viendo. Esos modelos se denominan LLMs o Large Language Models. Son modelos gigantescos que permiten hacer todas estas cosas que fuimos hablando, de procesar sin número de textos, imágenes, sonido, toda esa locura que está pasando, hoy está en manos de pocos. Y está en manos de pocos en países desarrollados, ¿ok? Con lo cual la región no tiene representatividad, más allá que muchos de estos modelos incluyen, por ejemplo, idioma español o portugués, ¿no? Podemos jugar con estas herramientas, pero a nivel datos y a nivel representación y a nivel Eso mismo, sesgos, no volvemos estamos ahí a jugando ese ahí. tema, ¿no? Porque al final del Volvemos día al tema. estamos cargando al modelo datos de problemas que quizás no son representativos para nosotros. Totalmente, totalmente. Y eso se ve en los resultados, o sea, muchas veces lo que pasa es que tenés que trabajar esos modelos para afinarlo a tu realidad latinoamericana, ¿ok? Se puede hacer y lo hacemos, pero intrínsecamente no surge de ahí, ¿no? Y hacia donde veo que está yendo el mundo es a tener estos grandes modelos masivos, gigantescos, en manos de pocos, en manos de pocas compañías, ¿no? Está Apple, Amazon, Meta, Google atrás de los pocos modelos y el resto estamos consumiendo esos modelos y mirando un poco qué es lo que pasa del otro lado de la vereda. Y eso no está bueno, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Diego, ha sido un placer. Ojalá que la gente te chusmee Ah, yo me quiero seguir hablando. ¿Ya por estamos? LinkedIn. Ya pasó volando, 50 minutos pasaron volando. Ojalá que la gente te chusmee en LinkedIn, porque efectivamente Diego Sí. es muy grosso, es muy grosso. Nah. Y muy buena persona, sobre todo muy buena persona. No, siempre es un verdadero placer hablar con vos, me quedaría horas, sobre todo filosofando de todo este mundo de la tecnología y los datos, ¿no? Yo creo que al final del día lo que está bueno que si podemos aportar un granito de arena es que nos animemos, ¿no? Que nos animemos a probar, que no le tengamos miedo al cambio. Está claro que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, ya lo hablamos, en la manera en que la gente está aprendiendo o que las instituciones están enseñando, lo que nos obliga a cambiar la manera en que vamos a medir a esa gente para darle oportunidades laborales, pero que también obviamente está atado a toda la digitalización que estamos viviendo en Latinoamérica, porque hoy se está digitalizando hasta el negocio más chico. Hoy tiene que tener una presencia en red, ya la vidriera, digamos, es la web. Hoy la vidriera es la web. Entonces, eso, si nos ponemos a entender cuáles son los perfiles atados a que eso suceda correctamente, son otro tipo de perfiles de los que eran antes, ¿no? Por eso cien por también, ciento ¿no? No, Y, cien y por ciento. Y ahí recién tocaste un tema para mí clave, que es, digamos, la diferencia o la barrera entre lo físico y lo digital está completamente desapareciendo. Entonces, aún lo que parece analógico, esto no se va a digitalizar, bueno, no estoy tan seguro, ¿no? Eh, y eso nos lleva a otro mundo y otra discusión completamente distinta, ¿no? Totalmente, ¿no? Y yo también quiero invitar a las compañías a que se animen a usar este tipo de herramientas, porque hablar de justicia obviamente es una palabra muy fuerte, pero es importantísimo. O sea, hoy hay un montón de personas que se están retransformando y esforzándose un montón, ¿no? En estos programas de reskilling, ¿no? De upskilling, transformándose, aprendiendo, con un montón de potencial. Obviamente sabemos que a los 50 años una persona todavía tiene 15, 20 años de capacidad productiva, es muchísimo, ¿no? Obviamente te obliga a retransformarte, pero también nosotros debemos ser justos e invitar a las compañías a que se animen a darle la oportunidad a esas personas también, ¿no?
Por eso creo que todo eso, este tipo de tecnología aplicada al reclutamiento, al final del día lo que hace es que aportemos un grado de justicia al mundo laboral, que no tengan miedo, que consulten con los expertos. La verdad que Diego en ese sentido es un referente, hoy está en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina con algunos proyectos muy interesantes para la región. Nada, yo la verdad, Diego, gracias por compartir tu sabiduría. Ojalá que a la gente le haya servido. Los invito proactivamente a escribirle, a sacarse las dudas de todo lo que tengan relacionado. Nada, ha sido un verdadero placer, un verdadero placer. No, el placer mío, me quedaría horas hablando de esto, quedaron un montón de temas por hablar, por profundizar. Ojalá podamos seguir en otro momento hablando de otras cosas. Es más, Y lo perdón que mismo, te interrumpa, creo, me estaban contando por acá que puede que haya algún evento presencial para compañías donde vos sigas explorando este tipo de buenísimo, temas. buenísimo. Veremos, Dale, veremos que, si sucede, ¿no? dale, pensemos algo y también los invito a todos a meterse en este mundo. A ver, les diría, plantéense y pregúntense si todo lo que hacen o si cualquier cosa que hacen podría ser hecho de otra manera. Porque hoy realmente hay muy pocos límites para aplicar tecnología en muy pocas cosas. No es solamente pensar en información de un CV, piensen en cualquier cosa, desde cómo se crea contenido para, eh, digamos, para la función de learning, para lo que sea que hagan hoy es momento para repensarlo, ¿ok? Y seguro que hay alguna tecnología para ayudarlos en lo que estén haciendo. Entonces, sí, los invito a que sigamos la charla y podamos pensar juntos cómo hacer las cosas mejor. Me la dejaste picando. Vamos a hacer un evento, diría mayo, mes y algo, inteligencia artificial en educación para compañías. Me encanta. Creo que es el tema que tenemos que tener. En Latinoamérica estamos convencidos de que el talento lo tenemos a los referentes para implementar este tipo de programas y es lo que viene. Y muchas veces es muy difícil luchar contra lo que viene, sino que hay que adaptarse, aprender y usarlo para hacer un mejor mundo. Perdón que estoy así, pero me parece que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad seguir pregonando que las herramientas y los nuevos lanzamientos se usen para que todos estemos un poquito mejor. Diego, muchas gracias, de Desafío. verdad, por el A vos. tiempo. Muchísimas gracias. Un Ha placer sido un enorme. placer. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Nos estamos viendo.